Carlos Alarcón, y en este momento tenemos ya también a nuestro siguiente invitado, que es Ricardo Fuentes. Lo habíamos anunciado, es analista y abogado constitucionalista. Esta noche está con nosotros. Nos acompaña aquí en vivo contigo, Tufi. Evidentemente Ricardo Fuentes está con nosotros. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Bueno, Ricardo, lo último, el presidente ha dado esta especie de ultimátum para aplicar la norma constitucional. Ha pedido el inmediato desbloqueo. Ya le ha respondido de alguna manera el expresidente Morales y dice la posibilidad de abrir un espacio de diálogo, pero auténtico, aunque responsabiliza a Arce de cualquier situación de violencia. ¿Cómo ve el panorama, Ricardo? Sí, yo me encontraba con un lema que tenía que ver con el MNR y decía, los líderes en el MNR son como las racachas, se pudren pero no se caen, es un fruto típico del altiplano especialmente, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la concepción esencialmente preventiva del régimen de excepción, del estado de excepción en nuestra Constitución, a diferencia de la anterior, que era esencialmente represiva. Y bueno, los estados de excepción, de sitio, etcétera, como se han dado en denominar, vienen desde las leyes marciales del pasado, y que bueno, se pensaba que cancelaban todo el régimen constitucional, y no es así. Simplemente es un estado de excepción que tiene un tratamiento especial para enfrentar una situación de conmoción interna. ¿Qué es una conmoción interna? Tenemos el mejor ejemplo en lo que está pasando ahora. ¿Y cómo se deforma en el pasado ese tratamiento de esas conmociones internas? Ya tenemos el decreto supremo de estado de sitio de septiembre de 1985, con centenares de confinados, cuadros represivos prácticamente de gobiernos dictatoriales, para imponer una política que hemos visto que en 20 años no ha rendido sino el fruto de la reproducción de la pobreza. Ahora parecería que el gobierno es un gobierno que está vacilante, que no toma las decisiones. No es esto así. El relator de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han planteado que se respete el derecho a la protesta como una manifestación de los derechos de reunión, expresión, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo es evitar que haya un desenlace sangriento que marque la historia boliviana, como lo ha hecho en el pasado la dictación de estados de sitio, y que se recoge en las páginas de nuestra historia, ¿no? Entonces, se sabe cuándo empieza la violencia y cuándo empieza a derramarse sangre, pero no se sabe cuándo termina. Entonces, no es una actitud contemplativa, sino es esencialmente preventiva de un desenlace que podría ser dramático. Ricardo, ¿cuánto de eficaz podría ser o no un estado de excepción, la dictación de un estado de excepción en este momento? Este estado de excepción tendría que ser dictado con un decreto supremo explicando las razones y comunicado en 24 horas. Tendría que ratificarlo, modificarlo o rechazarlo, lo que supone que en este ambiente en que no está presente un partido dominante, nada está garantizado. Y la actitud de esa oposición que constantemente le está pidiendo al gobierno que tome cartas en el asunto de manera rígida, draconiana, etcétera, se vería en la misma asamblea como una oportunidad para infligirle un nuevo daño al gobierno. ¿Qué pasaría si se dicta el estado de excepción y en la asamblea se lo rechaza o lo modifica hasta tornarlo ineficaz, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno está optando por el respeto de los derechos humanos en el caso de la insistencia de los organismos internacionales para que esto ocurra así, por la habilitación de corredores humanitarios y también por el despeje de los bloqueos donde sea posible. Seguramente va a intentar una acción más efectiva en los siguientes días. Y bueno, eso depende también de la conciencia política de los actores políticos, ¿no? Es decir, evolucionamos en muchos aspectos, y en política, hasta en el discurso, tenemos que ser propositivos y tenemos que retornar a la civilidad, porque constantemente estamos haciendo descalificaciones y eso termina desacreditando un gobierno, restándole eficacia, y de eso somos culpables todos.
A ver, don Ricardo, cuando usted habla de que estamos en un estado de conmoción interna, está en lo correcto, porque la población ya lo está sintiendo. No es que está solamente furiosa, rabiosa, está deprimida también porque no ve una salida pronto. Esperar unos cuantos días más, no sé cuánto más se puede esperar, y habría que ponerse también en el lugar de los policías que han estado en estos lugares para desbloquear y han recibido una respuesta, como ya todos sabemos. Pero a ver, esperar que en la Asamblea Legislativa puedan aprobar un estado de excepción, no sé, yo lo pondría en dudas, no sé qué opina usted. Pero, a ver, ir por el decreto supremo 27977, que ha salido el 2005, lo pondría quizás en una postura un poco complicada, presidente Arce, de se ha derechizado. Constantemente vienen diciéndole lo mismo, ¿no? Este gobierno se ha derechizado, pero quizás pueda ser una solución. Ese es el tema, ¿no? Es decir, tanto desde el levismo como desde la oposición quieren ponerlo al gobierno en un trance en el que la dificultad o la ineficacia de la acción, ¿no? O las consecuencias dramáticas lo descalifiquen. Y eso vaya a sumar a ese relato de que, bueno, este modelo ya ha fracasado, ha sucumbido, se ha agotado, etcétera. No hay sinceridad en el discurso político. Por eso yo pienso que todos estamos llamados, en este caso los actores sindicales, políticos, la ciudadanía, los medios, todos tenemos que recuperar la civilidad, la capacidad de la convivencia y evitar la radicalidad. Hemos visto que con el último supuesto atentado, lo que ha derivado de él, ha incrementado la radicalidad, la conflictividad en Bolivia, ¿no? Entonces tenemos que sumar posturas que disminuyan la tensión, la conflictividad y bueno, el insistir con el tema de la intervención violenta de los puntos de bloqueo probablemente nos lleve a más de lo mismo, ¿no? Entonces ya se ve que está agotado. La postura de Evo Morales es prácticamente alimentar el conflicto para persistir en su liderazgo, pero eso ya está agotado. Yo pienso que es cuestión de esta semana más y bueno, esto ya va a resolverse y agotándose ya por fin este método de acción directa para fines personales o de tipo electoral. Don Ricardo Fuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muy buenas noches.